Muy bien. Bueno, muchas gracias por su presencia. Vamos a comenzar esta segunda reunión para ir avanzando en el curso que estamos compartiendo. Muchas gracias por los mensajes que nos han ido haciendo llegar en estos días. También sirvan estos minutos iniciales para clarificar que estamos trabajando en un curso que tiene una dinámica muy introductoria a la evaluación. Estamos trabajando, digamos, con una audiencia bastante heterogénea en sus inserciones profesionales, en sus experiencias de trabajo, por lo cual también nos parecía que a todos nos viene bien un repaso de este tipo. Y también la idea era no cargarnos en esta altura del año con distintos tipos de tareas entre una reunión y otra, porque si bien a veces ayudan a poder darle continuidad a lo que se va reflexionando y pensando, también en ocasiones puede hacer el curso un poco más pesado, ¿no? Entonces en esta ocasión hemos procurado tener concentrado en los momentos sincrónicos todo lo que sea compartir los contenidos y demás, ¿no? Es un poco la dinámica de lo que esperamos llevar adelante y, bueno, y poder tener la mayor interacción que sea posible, ¿no? En tal sentido, antes de comenzar, les voy a pedir a todos que cierren sus cámaras. A todos que cierren sus cámaras, ¿no? Bien. Ahora pido que solamente prendan su cámara las mujeres. Solamente las mujeres prendan su cámara y podemos conocer a nuestras compañeras. A ver a quién vemos por acá: Yuta, Carolina, Lina, Catherine, Fabiola, Diana, Angélica, Ana María. Son las caras que yo alcanzo a divisar. A ver si podemos juntar cara con nombre. Carolina. Muy bien. Entonces, ahora solamente prendan sus cámaras los varones. Solamente los varones. A ver, veo a Alejandro, Esteban, Pablo, son los que van apareciendo ahí. Hay uno que aparece como usuario y no sé cómo se identificará. Mario, capaz que no tiene cámara. Muy bien. Ahora prendan su cámara solamente los que han nacido en un mes par. En un mes par. Febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre, si no me equivoqué. A ver, los que han nacido en mes par. Muy bien. Ahora vamos con los que han nacido en mes impar. Acá no hay muchas opciones, somos todo el resto, ¿no? Alejandra, Yuta, Fabiola. Muy bien, Catherine. A ver, prendan su cámara los argentinos y argentinas. A ver los argis. ¿Alguno más? Creo que también hoy se incorporaba una compañera desde Salta. Hay que ver con qué cuenta ha entrado. Pero por lo pronto parece que somos los sanjuaninos nada más, los de San Juan, los que estamos ahí. Prendan su cámara los colombianos y las colombianas. A ver. Y quien no la prende de los colombianos es que no tiene, entonces. A ver, Juan Esteban y Alejandra, menos que no sean colombianos, les está faltando que les conozcamos la cara. A ver, prendan sus cámaras los de Alemania. A ver quién se queda en el aire. Ahí está, Justa. Prendan sus cámaras los ticos o las ticas. Muy bien, Carolina. Prendan su cámara a alguien que sea de un país que yo no haya nombrado. A ver. Estamos todos nombrados. Muy bien, prendan sus cámaras quienes han participado en algún tipo de evaluación, ya sea como participante, ya sea
en el marco del equipo, quienes han participado en algún tipo de evaluación. Muy bien. Prendan su cámara aquellos que han trabajado o trabajan con sectores populares, campesinos, indígenas, vulnerables. A ver, quienes trabajan con sectores campesinos, vulnerables, indígenas, muy bien. Apagamos la cámara ahora todos y prendan su cámara los que tienen alguna duda sobre la evaluación participativa. Quienes tienen alguna duda sobre la evaluación participativa. Y quienes no la aprenden nos ayudarán a responder esas dudas, porque no tienen ninguna duda sobre la evaluación participativa. Muy bien. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta dinámica. Ayuda mucho poder vernos las caras, saber quiénes estamos detrás de esos nombres. Y bueno, quedan invitadas en la medida de lo posible, compartir para tener algún tipo más de participación. La idea nuestra era poder hacer un repaso rápido, inicial, de lo que hemos conversado la vez anterior, para de esa manera poder enganchar mejor con el tema que nos toca compartir el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que ya estoy compartiendo, ¿no? Yo haría una presentación más o menos rápida de lo que hemos conversado anteriormente, y lo que les pido acá es que a medida que puedan recordar o bien consultar sus notas y demás, tratar de registrar algún tema que les hubiera parecido interesante o necesario poder profundizar un poco más, ¿no? Bien, comenzamos la vez pasada presentando la realidad de la evaluación en el contexto actual, como una forma de presentar el campo de la evaluación, antes de entrar a hablar de evaluación participativa. En ese marco veíamos un creciente interés por la evaluación en general, ya fuera por la producción teórica y metodológica, el aumento de las evaluaciones, el surgimiento de organizaciones, instituciones, comunidades de práctica, redes destinadas al tema de la evaluación. Como el año 2015 fue considerado el Año Internacional de la Evaluación, a partir de esa conjunción de intereses entre los estados nacionales, la sociedad civil, las organizaciones multilaterales. Todos estos actores en distintos escenarios comienzan a compartir su interés por potenciar la evaluación como instrumento de mejora. Se convierte en un factor aglutinante central. Y encontramos acá a la evaluación que empieza a cumplir un rol importante en la nueva gobernanza, en esta articulación de gobiernos con sociedad civil. En este marco es donde aparece la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con esta idea tan fuerte de que debemos avanzar hacia una evaluación que sea útil, rigurosa, que sea profundamente inclusiva y que no deje a nadie atrás, que no deje a nadie afuera. Una primera aproximación que tuvimos a la idea, a la noción, al concepto de evaluación participativa, decía que una evaluación es participativa cuando las partes involucradas en el proyecto deciden qué será evaluado, con qué objetivos, cuándo será la evaluación, qué métodos de recolección y análisis de datos se usarán y cómo se van a comunicar esos resultados. Presentando las raíces y las vinculaciones de la evaluación participativa, dimos cuenta de vinculaciones a nivel global, donde aparecían distintos enfoques: evaluación transformativa, evaluación para el empoderamiento, enfoque colaborativo en la evaluación del desarrollo de una innovación. Y pensando más en las raíces de la evaluación participativa y sus vínculos también en la región, presentamos la idea de la educación popular, la noción de la investigación-acción participativa y la sistematización de experiencias.
Queriendo superar la idea de cerrarnos en una evaluación, dimos cuenta de 7 principios de la evaluación participativa. Los factores relevantes de la intervención son incorporados de manera activa y consciente en el proceso evaluativo. El rol importantísimo que tiene el saber local, reconocido como conocimiento válido, imprescindible para la evaluación. De qué manera los representantes institucionales trabajan de modo asociado con los actores locales en el diseño, implementación, interpretación de los hallazgos evaluativos, ¿no? Que aparecen distintas etapas relevantes de toda evaluación y de qué manera hay un trabajo asociado entre los actores institucionales y lo que son los actores locales. De qué modo el uso de técnicas y materiales didácticos facilita el diálogo, genera espacios y procedimientos para la recolección, análisis y uso de la información. Un principio también es que los actores participantes o partes interesadas se apropian tanto de los procesos como de los resultados de la evaluación. Esto lleva a pensar que el proceso evaluativo está reforzando competencias locales existentes que hay que identificar, tener presentes, activar, competencias de planificación y de toma de decisiones participativas. Y que los evaluadores externos a la intervención que estamos queriendo evaluar tienen un rol que estamos adjetivando como facilitadores, ¿no? Son facilitadores del proceso de evaluación. Lo importante de esos principios, comentábamos también, es que habían sido generados en el marco de el encuentro que mantuvimos en Quito, y que no son principios que hayamos extraído de la bibliografía, sino que están como resumidos y adoptados y adaptados a partir de la experiencia concreta de la evaluación participativa en la región. En un segundo momento, en nuestro encuentro anterior, hablamos de los niveles de participación, y vimos que esta puede adoptar un gradiente, en lo cual hay distintos tipos de participación posible, y muchas veces, increíblemente muchas veces entendemos que las personas participan porque se les preguntó, o se les consultó, o se les hizo una entrevista, o fueron actores de una encuesta, o hasta de un grupo focal, pero veíamos que debemos tender, si queremos hablar propiamente de una evaluación participativa, a ir avanzando en este puente de la participación hacia aquella participación más interactiva, donde los actores locales participan en todas las fases de la evaluación en forma activa. Presentamos un ejemplo de autodesarrollo, cuando son los mismos actores locales quienes ponen en marcha y desarrollan la evaluación sin tener una dependencia ni estar a la espera de esa decisión de parte de actores externos, interventores externos. Eso es básicamente lo principal que conversamos, algunas ideas sobre qué es lo que nos sirve, qué es lo que nos aporta la evaluación participativa y hacia dónde tiende, y acentuamos en distintos momentos que hay un componente metodológico que esperamos que sea riguroso y sobre el cual vamos a profundizar en el día de hoy. Y también hay un componente político en la evaluación participativa, en cuanto es una apuesta por construcción de sociedades inclusivas, equitativas, que las personas tengan un mayor control sobre su desarrollo. Entonces, estamos creyendo que la evaluación participativa es un tipo de evaluación que está ofreciendo oportunidades de aprendizaje y mejora a través del protagonismo de los sectores, diversos actores sociales implicados. Bien, este es un paso a vuelo de pájaro, digamos, de lo que hemos podido pensar la vez anterior, y como recién apareció que somos varios los que tenemos algunas dudas al respecto de la evaluación participativa,
Estoy poniendo en el chat una consigna de trabajo. Va a hacer grupos, vamos a dividirnos en 3 grupos, trabajar durante 10 minutos. Voy a pensar qué puntos, qué temas, qué asuntos que hemos venido conversando les han generado dudas, interrogantes, o les hicieron aparecer nuevas inquietudes, o les parece que amerita ser profundizado para su propia realidad de trabajo. Entonces, los invitamos a que en el pequeño grupo en que van a trabajar pongan en común esas distintas inquietudes que han aparecido, y si alguna de ellas se repiten, procurar decidir al menos 3 de ellas, ¿no? Presentar 3 de esos ítems, 3 de esos asuntos, y elegir a una persona del grupo para que, cuando volvamos a esta sala general de nuestro encuentro, las presente, las comente, y vemos a partir de eso qué comentario adicional podemos ir haciendo, ¿sí? Entonces, le voy a dejar a Carolina para que nos explique cómo nos dividimos en grupos, y en los grupos les pido que tengan en cuenta entonces esta, aunque ahora me parece que lo he mandado solamente a Carolina, no sé si a todos les llegó el mensaje que yo pegué. No, Pablo, no nos llegó a todos. Ahí está, lo estoy pegando nuevamente. Ahí está para todos. Las consignas para que las tengan presente ahora en el trabajo en grupo serían apenas unos 10 minutos. Si quieren pueden rápidamente presentarse, comentar algo de ustedes y poner en común estas cuestiones como dudas, interrogantes, inquietudes que han aparecido, y grupalmente procurar decidir 3 de ellas para comentar en el plenario. Así que Carolina, cuando quieras. Listo. He creado 3 grupos aleatoriamente. Ahorita voy a darle iniciar y cada uno da clic, o cada una da clic a la sesión que se le ha invitado, y en 10 minutos estaremos volviendo a la sala principal. Veamos entonces a los voceros de las salas que nos puedan comentar qué es lo que han charlado, qué conversaron, y sobre todo, bueno, cuáles son los 3 puntos, los 3 ítems que le gustaría que podamos de alguna manera profundizar o responder algunas dudas y demás. Así que creo que la primera que llegó fue la sala 3, por acá. Así que sí, ahí está el vocero, la vocera de la sala 3. Adelante. Yo no sé de qué sala soy, pero voy a ser la vocera. Me voy a declarar la vocera porque no tuvimos tiempo de decidir quién era. Pero como fui la secretaria y anoté. Fueron raptados. Perfecto, Fabiola, muy bien. Ah, bueno, ahí está Mario, mi compañero. Ajá. Bueno, estuvimos Mario, Carolina, Alejandro, Lina, Juan Esteban y Angélica. Bueno, hay un poquito, los 3 puntos serían cómo poder generar procesos de participación, digamos que vayan incluyendo cada vez, ¿no?, mayores grados de participación, cómo rescatar el saber local, y Angélica justo se le cortó al último, pero entendí como que ella estaba diciendo que ella conoce desde el campo de la educación la coevaluación. Entonces entendí como un poco que su duda era cuál era el paralelo entre la coevaluación y la evaluación participativa, pero ella no terminó de expresarse, así que María Angélica, si no he sido fiel a lo que quisiste decir, adelante. Sí, Fabiola, así es, gracias. Entonces, que hacía pues como la homologación a la coevaluación, y ya cuando uno debe evaluar a sus estudiantes, la autoevaluación. Entonces, es que cualquiera de los escenarios en que esté sean partícipes de esa evaluación. Hago pues como la homologación con respecto a la comunidad o en políticas públicas, que es la gran mayoría de los participantes que nos tocó. Bien,
Muy Y bien. mi nombre al revés, Angélica María. Disculpas. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que podemos dar una ronda para ver las inquietudes de los tres salas y después podemos hacer algunos comentarios alrededor de esto. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Entonces, adelante, alguna de las otras dos salas. A ver, eso. Voceros, voceras. Bueno, nosotros tampoco tuvimos tiempo como de definir el vocero o vocera, Ujú. pero bueno, también en esta democracia me autoproclamo vocera. Entonces, nosotros coincidimos en que todas las participantes de la sala estamos relacionadas con el sector educativo, más específicamente la docencia. Entonces, nos surgía la duda siempre en torno a la aplicabilidad de la evaluación participativa en el aula y en la universidad, que era algo pues como lo que hablábamos ayer. Nos gustaría saber de los principios o de los pasos a seguir para realizar este tipo de evaluación, cuáles son los puntos fundamentales o los transversales para poder lograr este tipo de evaluación en el aula y en la universidad y cómo se hace. Queremos saber el cómo. ¿Cómo podremos lograr ese involucramiento de todos los actores, que en este caso, pues en algunos casos serían estudiantes, docentes, ya a nivel de universidad, pues directivos, docentes y demás? Y los demás pasos también, ¿cómo podríamos hacerlos desde la parte docente? Ujú. Esa fue la inquietud que se nos generó a todas en el grupo. Estuvimos este tiempo debatiendo alrededor de ello. Yo creo que entonces nosotros somos el último grupo, tampoco tenía claro qué sala éramos, pero en el grupo de nosotros pues revisábamos y no habían como dudas sobre el tema, más como expectativas sobre la metodología y poder ver eso ya cómo se lleva a la práctica, pero creemos que desde lo conceptual pues está claro este tema de la evaluación y nos parece muy interesante. Quisiéramos ya es como abordar los temas de metodologías y poder ver, porque una cosa, claro, una cosa es la teoría, otra la práctica, y ya que cada uno mire pues cómo podría transportar o poner eso pues en su contexto. Bien. ¿Alguna cuestión que se haya comentado en las salas que alguien considera importante rescatar, que no se haya dicho hasta ahora? ¿Algún punto que no quieren que quede fuera de la agenda? No, en nuestro grupo no. Muy bien. Bien, bueno, entonces podemos hacer algunos comentarios generales que tienen que ver con las cuestiones que han planteado ustedes, ¿no? Vamos a ver en qué medida también comenzamos ahora a meternos más en cuestiones metodológicas. En la primera parte, que es la que vimos el día martes y que recién vimos rápidamente, nosotros situamos los avances del tema de la participación y en su interior el tema de la evaluación participativa en el marco mayor de la evaluación, ¿no? Quizás siempre que estamos hablando de evaluación, estamos acá queriendo pensar en esta disciplina que es, en realidad más que una disciplina, es casi una transdisciplina que atraviesa a todas las disciplinas, pues todas las disciplinas tienen que tener algún tipo de evaluación y estamos particularmente interesados en aquello que tiene que ver con acercamientos a la evaluación de intervenciones de desarrollo, de políticas, de proyectos, de programas, de instituciones también, ¿no? Por eso lo que apareció sobre el final de la clase anterior de la evaluación institucional, la escuela se evalúa a sí misma, nos parece que perfectamente puede acercarse y encontrar sus puntos de coincidencia con lo que presentamos acá como evaluación participativa, ¿no? Lo que ustedes mencionaban de coevaluación y autoevaluación son tipos de evaluación que podemos ubicar dentro de
los enfoques que están interesados en involucrar a los actores participantes en el proceso evaluativo. O sea, acá hay un quiebre muy importante en la evaluación como campo, en la historia del campo evaluativo, surgido como disciplina a finales de la década del 50, principios de la década del 60 del siglo pasado, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, a partir de la necesidad de hacer una evaluación de sus distintas políticas, programas y proyectos, en la cual la evaluación nace siendo bastante ajena a las perspectivas de los actores, en el sentido que lo máximo que podíamos llegar a contemplar era una consulta, una entrevista, una encuesta. Entonces, una serie de movimientos que en la región lo vemos caracterizados por la educación popular, la sistematización de experiencias, la investigación, acción participativa, están queriendo rescatar a las personas como sujetos antes que como objetos. Entonces, cualquier acercamiento evaluativo que está procurando incorporar la perspectiva de los actores de una intervención, de un proyecto, de una institución, e incorporarlo seriamente en las distintas fases que va a tener ese proceso evaluativo, estamos hablando de una evaluación que incorpora a esos actores y se va acercando con distinto gradiente a una evaluación participativa. Entonces, perfectamente, aquello que ustedes han conocido, quizás con otro nombre, en la medida en que esté teniendo en cuenta algunos de estos principios, algunas de estas intencionalidades, podemos considerarlos dentro del amplio campo de la evaluación participativa. Otro punto que apareció en un par de las salas, ¿no? es referido mucho hacia el cómo, ¿no? Hacia el cómo. Aquí a veces la tentación es poder caer en recetas, pero también la tentación es a veces no quedarse sin decir algo al respecto, ¿no? O sea, cómo generar estos procesos de participación creciente. Aquí yo recurriría en principio a que en cada realidad hay que prestar una gran atención a la realidad contextual. Porque si la realidad del contexto, de la intervención, no ha tenido en cuenta para nada la perspectiva, la opinión, el sentir de esos actores locales, difícilmente podemos incorporarlos a un proceso evaluativo. Si estamos queriendo evaluar aquello donde han ellos tenido parte, pero han sido parte, han tenido la posibilidad de ejercer su palabra, su voz, su voto incluso. Entonces, bueno, es muy difícil llegar a un proceso de evaluación, de generar un proceso de evaluación participativa si las personas anteriormente no han sido consideradas. Por supuesto que es posible, en el sentido de que hay intervenciones en las cuales las personas apenas han sido consultadas y se los invita a tener una voz más activa. Pero bueno, tienen que romper una dinámica preexistente en la cual no se los ha contemplado de esa manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, si uno en el largo plazo o en el mediano plazo está pensando en generar procesos participativos de evaluación y tiene la posibilidad de generar procesos participativos de intervención, es el paso ideal y es el paso primero para poder arribar a una evaluación cercana a la participación, ¿no? O sea, no querer traer ni esperar que una evaluación participativa pueda suplir aquello que la intervención no hizo. Pero sí puede llegar a brindar esos espacios que quizá la intervención no dio y puede llegar a brindar esas alternativas que para la intervención estuvieron más opacadas. Esteban. Sí, mientras iban escuchando las preguntas, ordené algunas tengo 3 ideas acá que quisiera compartir de manera sintética, que intento con eso también responder un poco a algunas de las preguntas, ¿no? Una es este dibujo que yo creo que, esta ilustración que yo creo que de alguna manera sintetiza lo que hay detrás de un enfoque de evaluación participativa, ¿no? La evaluación tradicional o convencional que se le llama, que viene por los resultados de una intervención. Por ejemplo, si en el caso del campo educativo, cuánto logró a niveles de aprendizaje según un conjunto de rúbricas determinados de estudiantes, ¿no? Y no presta atención
como dice el Señor, no se olvida de algo, ¿no? Y ese algo es el punto de vista, podría ser de los estudiantes o de los beneficiarios de un programa, lo que a ellos les parece más importante evaluar, las percepciones que ellos tienen, en este caso podría ser del hecho educativo, de los contenidos, de la metodología, pero podría ser de un programa de desarrollo, de nutrición, de alimentación, de participación social. Es decir, esta ilustración de alguna manera me parece que pone el acento en lo más importante de la evaluación participativa, que es la percepción, el punto de vista, el sentir de los múltiples actores que están relacionados a una intervención, cualquiera sea, y no solamente a la mirada de quien es tradicionalmente considerado él o la evaluadora. La segunda idea es que detrás de un enfoque participativo de evaluación se conjugan básicamente dos ideas. Una es la idea de qué es evaluar y la otra que es participar, ¿no? Y hay muchos enfoques, ¿no? Autoevaluación, seguimiento participativo, seguimiento comunitario ciudadano, evaluación democrática. Se ha escrito mucho sobre eso, ¿no? Enfoque colaborativo en evaluación, el cambio más significativo. Podríamos seguir, ¿no? Sistematización de experiencia, lo que compartía acá la experiencia, la idea de coevaluación, que yo no la había escuchado, pero me parece que está en esa sintonía, ¿no? O sea, de pensar esta diversidad de enfoques que están contemplando la mirada del otro. A mí me parece que cualquiera sea la práctica, lo importante es poder definir, antes de comenzar el proceso, quiénes van a participar y por qué queremos que participen, quién va a medir el cambio, si es en términos educativos, será en términos de aprendizaje, pero si es en términos de desarrollo, podrá ser en términos de mejoras en calidad de vida, mejoras en ingreso económico, lo que sea, y qué cambios son importantes a ser medidos, ¿no? ¿Quién controla el proceso de evaluación? Y esa es una pregunta clave. Nosotros aspiramos a que el control del proceso de evaluación sea compartido entre múltiples actores y no solamente entre la institución que lleva adelante la evaluación y el evaluador que contrata, sino entre múltiples actores. ¿Quiénes se van a beneficiar del aprendizaje que surge de esa evaluación? Es otra de las preguntas claves. Y finalmente, algo que muchas veces parece obvio, ¿no? Pero el contexto, digamos, nuestro en América Latina hace que este tipo de evaluaciones muchas veces nos haga ruido. Y me parece que en el ámbito educativo, referido a las preguntas que se hacían, mucho más, ¿no? Es decir, hablamos mucho de participación, pero el entorno sociocultural en el cual nos desarrollamos no es muy favorable a la participación, ¿no? Tenemos un jefe que nos manda, tenemos un jefe que nos da órdenes, tenemos ministros o funcionarios de gobierno que no son participativos. Entonces, de alguna manera, más allá del discurso, de lo que decimos debiera ser, reproducimos la forma en que nos hemos aculturado, ¿no? Había una pedagoga, que yo se lo recomiendo, muy, muy relevante, chilena, Consuelo Undurraga, que ella escribe mucho sobre educación de adultos, y ella dice que estudiando todas las prácticas educativas en distintos sistemas educativos, formal, informal, ella ve que lo que investiga y lo que aprende es que muchas veces, a pesar del discurso participativo, o por ejemplo en torno a este enfoque que se conoce mucho ya desde hace años, que es el constructivista, más allá de que hay docentes, pedagogos que manejan el discurso y la teoría de la perfección, en la práctica educativa reproducen un modelo que es el modelo en el cual ellos fueron educados. Es decir, el discurso es de un tipo, pero la práctica educativa reproduce el modelo con el cual ellos fueron educados y no el modelo que dicen debiera ser el modelo a utilizar, ¿no? Otra de las limitantes, digamos, o de los obstáculos es que nos cuesta muchísimo poner en valor el saber popular, ¿no? Hay una de las preguntas que dice cómo rescatar el saber local. Y muchas veces, aunque tengamos la mejor predisposición, el solo hecho de llegar a la comunidad y decir soy el doctor tanto, soy el licenciado tanto, soy el ingeniero tanto, ya condiciona o pone una asimetría, digamos, de poder que condiciona poder rescatar el saber popular, ¿no?
Entonces eso es algo con lo cual tenemos que, si queremos desarrollar este tipo de evaluaciones, tenemos que hacer un esfuerzo racional de generar esa actitud de apertura y de escucha que permita a actores locales o estudiantes tener la valentía o la seguridad o digamos, la sensación de que no van a ser juzgados desde un saber que ellos pueden percibir como superior, ¿no? Otra cuestión que veo que también limita, y que habían preguntado un poco sobre los procesos participativos, cómo generar procesos participativos. Yo creo que es muy difícil hacer una evaluación participativa cuando los procesos de la intervención no han sido participativos. Entonces, si un profesor se caracteriza por desarrollar en la universidad clases que no son para nada participativas, y tiene un sesgo, podríamos decir, autoritario o muy dominante, donde predispone todo el escenario del aprendizaje, diciendo que hay que aprender, cómo hay que aprenderlo, y no deja ninguna libertad de participación, de creación por parte de los estudiantes, es muy difícil que pueda adoptar un enfoque participativo en evaluación, ¿no? Entonces, muchas veces no manejamos herramientas, técnicas y métodos en la práctica, en este caso educativa, entonces es muy difícil que luego a la hora de hacer la evaluación eso pueda fluir de otra manera, ¿no? Y bueno, y muchas veces creo que una de las limitantes, y con esto cierro, tiene que ver con que no existe una convicción generalizada sobre los beneficios que tiene una evaluación con participación, ¿no? La riqueza que nos aporta, la mirada mucho más completa, más profunda, más plural, sobre cualquier intervención, incluyendo la práctica educativa, ¿no? Y dije que recién que terminaba, pero bueno, la última idea, respecto a la pregunta que es seguramente de la mayoría, que tiene que ver con las prácticas educativas, me parece que hay que distinguir entre lo que es la evaluación de la enseñanza, o sea, la relación profesor-alumno, que hay un plan de estudio, un contenido, con respecto de diferenciarlo de lo que sería el papel de la institución educativa en el medio, ¿no? Entonces, probablemente una evaluación mucho más rica, desde el enfoque de evaluación participativa, sería poder convocar a la comunidad, a distintos actores donde esa universidad tiene injerencia, para conocer la pertinencia de los contenidos, la pertinencia de los profesionales que salen formados para ese medio, para las necesidades de ese medio, para ese mercado laboral. Es decir, evaluar por un lado lo que sería la acción de la universidad como formación de recursos humanos, me parece que puede ser mucho más rico desde un enfoque participativo que la práctica educativa en sí, ¿no? La enseñanza, la cotidiana, ¿no? Que se toma un parcial, que se toma un examen final, y que de alguna manera es como el saber certificado, uno tiene que demostrar como profesor o estar seguro de que los alumnos han comprendido los temas principales de la materia, ¿no? Ahí ya no hay tanta participación que valga, digamos, ¿no? O sea, uno quiere que los estudiantes estudien lo que cree que tienen que estudiar, y después va a evaluar esa adopción de determinados conceptos, contenidos, metodologías, ¿no? Entonces creo que para el lado de evaluar, como es el caso de la Universidad de Lanús, en Argentina, que está documentada en la página, que fue eso, ¿no? Evaluar participativamente, con múltiples actores, la capacidad de la universidad de dar respuesta a través de su formación y extensión a las necesidades del medio donde esta universidad está inserta, ¿no? Bueno, perdón que se me hizo largo, pero bueno, quería destacar algunas ideas que me parecían importantes. Muy bien. Estaríamos ya cerca de la primera hora de trabajo, pero antes de que hagamos el pequeño corte, a ver si un poquito de estas reacciones que hemos podido comentar entre Esteban y yo en relación a las inquietudes del grupo, si hay algún comentario, si sienten que algunas cuestiones están resueltas o algunos puntos ameritan seguir siendo profundizados y pensados. Fabiola. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Bueno, yo una cosa que por ahí comentó Esteban, esto de, me tocó ir este martes, yo trabajo en el servicio penitenciario, ¿no? Hacemos educación para el trabajo, y bueno, fuimos a acompañar la evaluación de un taller.
Y bueno, y me presentaba el profesor como la licenciada, la licenciada, la licenciada. Yo le decía, yo estoy tratando de derribar eso de la profesora, la licenciada, y me dice, pero es que acá es importante, la gente ha venido la licenciada. Entonces, bueno, esto que por un lado me contaba Esteban de cómo uno se presenta, yo he tratado de construir toda esa imagen y veo que la institución va a contramano de un poco este bajo perfil, y me resultó a mí muy chocante. Digo, bueno, qué difícil, ¿no? Esto de que sí, está instalado en nuestra cultura que el que viene de afuera sabe más, o el que tiene un título sabe más que los que estamos ahí, ¿no? En la situación. Y bueno, me incomodó tanto porque realmente ya puso una distancia que es difícil después de salvaguardar, ¿no? Pero como que las mismas instituciones generan esto de que es importante que venga alguien de afuera a decirnos algo sobre nosotros mismos, ¿no? Qué difícil de construir eso. Eso quería compartir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún comentario? ¿Algo que haya resonado en alguien? Marcela, ¿no? Bueno, entonces creo yo que podemos hacer como el día de ayer, parar 5 minutitos y nos encontramos para continuar enseguida, así estamos un poco más frescos y listos para lo que sigue, ¿sí? Entonces, en 5 minutos más retomamos el encuentro. Bueno, ya estamos todas y todos, entonces la idea ahora sería tomar unos minutitos para que cada vocera o vocero de cada grupo cuente un poquito cómo fue el ejercicio. Y bueno, ya que tengo yo la palabra, si quieren empezamos con el grupo en donde yo estuve y voy a mostrar cómo quedó organizada cómo quedó organizado el proceso. Ok. No puedo correr la barrita esa. Bueno. Bueno, comienzo. Sí, señorita. Bueno, muy bien. Nosotras fuimos todas mujeres, excepto Esteban, y construimos este camino. Lo primero que hicimos fue como observar todas las, como que los slidecitos que están ahí en color, porque estaban en un orden, en desorden, y nuestra tarea fue organizarlos en paso 1, paso 2, paso 3. Allí nos detuvimos un poco como en la discusión que hicimos en el equipo, y cada uno, digamos, argumentó este sí porque sí, este aquí, este no porque este no, y quedó de la siguiente manera. Pues lo primero sería como construir el equipo de evaluación, ¿sí? Fundamentalmente saber quiénes van a estar allí. Lo otro es, después de construido el equipo y quiénes van a participar, entonces establecer los objetivos y las preguntas de evaluación. Posteriormente, planificar los costos y los plazos de esa evaluación, darnos un tiempo y mirar qué inversión vamos a tener con lo que se va a hacer, para luego identificar las fuentes de información y las herramientas para recolectar dicha información. Una vez identificadas estas fuentes, entonces irnos a recolectar y registrar la información, luego analizarla, transferir los resultados de la evaluación, pasar a la acción y dar seguimiento a las mejoras. Aquí digamos que tuvimos una pequeña discusión de que si era primero transferir los resultados de evaluación, porque también es una acción, o pasar a la acción después. O sea, como, ¿cuál hacemos primero? Pero quedamos en que luego de transferir esos resultados se pasa a la acción como las mejoras y luego dar seguimiento a esas mejoras como tal, y así nos quedó construido el camino. Si alguno del equipo quiere anexar algo. Muchas gracias, Diana. Con gusto.
Bueno, una discusión que había inicialmente fue si primero se establecían los objetivos y preguntas de la evaluación y luego se constituía el equipo, o se constituía el equipo y luego se definían las preguntas, ¿no? Finalmente se eligió este formato con la idea de que sea el equipo que se ha constituido quien defina los objetivos y no que ya están predefinidos, ¿no? Para dar un poco de sentido a lo que decía Pablo en la primera sesión de que la evaluación participativa involucraba a múltiples actores en todo el proceso, desde la misma priorización de objetivos y preguntas de evaluación. Bueno, le damos lugar entonces, Pablo, a otro de los grupos, o Yuta, quien quiera. Sí, Yuta, adelante. Que aquí ven el resultado del grupo 3, Santiago, creo, te toca. Sí. Perfecto. Bueno, nosotros tuvimos más o menos un consenso general, digamos que las diferencias fueron muy similares con las del grupo de Esteban. Estábamos planteando primero si lo que se debería hacer procedimentalmente es primero establecer los objetivos y después la constitución del equipo o viceversa. Finalmente nos decantamos pues por la necesidad de constituir primero el equipo, en términos de que estamos pensando en un ejercicio de evaluación participativa. Entonces, constituir un equipo en donde haya pues una participación de todos los actores. Y ya después, para que haya una real construcción conjunta, pues pasar a establecer los objetivos, la planificación, de modo que sea realmente participativa. De resto, digamos que en el camino y en los momentos metodológicos, hubo pues como un consenso general. Tuvimos otra diferencia en la parte de pasar a la acción. No entendíamos si el concepto de pasar a la acción era comenzar el proceso evaluativo o posterior al proceso evaluativo, cuando ya se hubieran identificado los hallazgos, las deficiencias, las dificultades, los problemas, las opciones de mejora, no sé, los retos, las oportunidades, ¿sí? Pasar a la acción. Entonces teníamos pues como esa duda de que ese momento de pasar a la acción, ¿qué implicaba? Si implicaba el comienzo de la evaluación o implicaba el ejercicio de hacer las mejoras conforme a los hallazgos. Y ya el resto de los momentos, sí, todos estábamos pues como de acuerdo con esto. Entonces, habíamos colocado inicialmente pasar a la acción después del proceso de identificación de fuentes de información y lo movimos a ese momento antepenúltimo después del proceso de análisis de la información. No sé, Yuta, si de pronto vas a agregar algo. No, más bien los otros del grupo. Gracias, Santiago. Perfecto. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos, Pablo. Estamos. Bien, Lina iba a comentar acá. Gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes. En el grupo de nosotros, digamos que tuvimos inicialmente como inquietudes en relación a cómo comenzar este proceso de planificación, por llamarlo de alguna forma, o sea, como estos primeros momentos de planificación y después de ejecución de la evaluación. Pero pues digamos que una de las conclusiones generales es que este proceso no es un proceso lineal, sino que puede ser un proceso simultáneo, ¿cierto? Que se va haciendo de manera simultánea y que inclusive podemos avanzar y retroceder cuando es necesario reevaluar algunas preguntas, personas o procesos dentro del equipo de evaluación, identificación de las fuentes. Sin embargo, digamos que finalmente decidimos dejarlo de esta forma. Estamos presentando en esta... Se corta el audio, cuidado. Se corta el audio. Ahí está. Gracias. Bueno, lo dejamos como de esta forma y digamos con esa conclusión de que no es un proceso lineal, ¿cierto? Que es un proceso pues que se va haciendo de manera simultánea.
Cuando llegamos ya pues a este otro proceso, a la segunda parte donde ya está la ejecución, entonces en estos últimos 3 momentos ya Pablo pues nos orientó, nos hizo una pregunta orientadora si entendíamos el concepto de transferir los resultados y pues llegamos como al consenso de que era el momento en el que esos resultados de la evaluación, a través de esos resultados de la evaluación, hacíamos o aplicábamos o interveníamos una situación específica y por eso lo dejamos de esta forma. Entonces, esos resultados los aplicábamos pasando a la acción y finalmente hacíamos seguimiento a las mejoras ya fuera a través de una evaluación de resultado de impacto dependiendo del momento en el que se hiciera. Entonces, lo dejamos así. Muy bien, gracias Lila. Bueno, entonces, este ejercicio que nos parece muy valioso, porque bueno, un poco entrar en el tema del proceso, vamos a compartir como algunos elementos conceptuales, digamos, relacionados a esto, que están mucho más desarrollados en el libro, por supuesto, pero bueno, queríamos un poco comenzar por la percepción de ustedes y vamos a ir volviendo a estos elementos, digamos, del cómo, ¿no? Una evaluación participativa. Algunas de las cosas que me gustaría decir es que no hay un cómo definido. Esta es una opción con esta cantidad de pasos, pero en algunas experiencias hemos usado menos momentos o lo hemos estructurado de otra manera. La experiencia que vamos a contar la semana que viene, que es un caso de evaluación participativa en Costa Rica, en el sistema de salud pública, básicamente la evaluación de una política de prevención y atención del cáncer. Vamos a ver que usamos otros momentos, ¿no? O sea, que no son exactamente los mismos, pero se asemejan, digamos, ¿no? Lo que nos parece como más importante, digamos, en el caso de, o muy importante, digamos, en el caso del proceso de la evaluación, es poder centrar mucha energía y trabajo en el equipo, ¿no? O sea, el equipo de evaluación, a diferencia de una evaluación convencional, tiene un papel central en una evaluación participativa, porque es ese grupo relativamente reducido de actores, que pueden ser 10, 15, 8, 6, va a depender del tipo de intervención, que son como representantes de los distintos actores que están involucrados o relacionados a la intervención. Es como el motor del proceso, ¿no? Entonces nosotros ponemos mucho énfasis que la construcción del equipo, la identificación de los actores más relevantes, que tengan motivación, ganas, tiempo, disponibilidad, sean los que integran este equipo, ¿no? Que idealmente sean personas que están cercanas al programa, que tienen conocimiento de la intervención, cómo se lleva adelante, que tengan lo que se dice en inglés un stake, ¿no? O sea, que tengan un interés directo respecto de mejora de este programa, ¿no? Cualquiera sea el programa, porque de eso va a hacer que estén motivados, ¿no? Y que también puedan ser actores que tengan de alguna forma acceso a la información más relevante que vamos a necesitar en la evaluación, ¿no? Antes de comenzar un poco con el desarrollo del proceso, yo quería compartirles un testimonio de una compañera integrante de Eval Participativa. Ella es coordinadora del área de evaluación, de seguimiento y evaluación de un programa en Chile que se llama Servicio País, que es un programa público, pero que lo lleva adelante o lo ejecuta una fundación que se llama Fundación para la Reducción de la Pobreza. Y ellos llevan ya varios años trabajando con enfoques participativos, y me parecía muy importante, porque es muy sincero, algunas de las cosas que plantea, como para entrarle a la cuestión del proceso. Así que se los comparto, son apenas 3 minutos. Mi nombre es Carmen Luz Sánchez, soy socióloga, soy chilena, trabajo en la Fundación para la Superación de la Pobreza en el programa Servicio País, específicamente en el equipo de monitoreo y evaluación. Nosotros venimos hace ya 4 años trabajando en evaluación participativa en intervenciones del programa Servicio País. Y ha sido la verdad una experiencia muy enriquecedora porque ha tenido muy buenos resultados y porque nos resulta muy pertinente de acuerdo a
a las intervenciones que nosotros realizamos en Servicio País. Para mí la evaluación participativa es intrínsecamente colectiva, cualitativa, y me parece que esas son las diferencias esenciales con otras metodologías más tradicionales de evaluación, donde generalmente la unidad de análisis, podríamos decir, son personas o son unidades de análisis individuales. En este caso, la evaluación participativa considera al colectivo como unidad de análisis, y eso es lo que la hace diferente. Y eso sumado también a que me parece que ya podríamos decir que es como una característica, es que las evaluaciones participativas se realizan con técnicas participativas lúdicas, creativas, que motivan la participación de las personas, y eso también me parece que es una característica. Los retos y desafíos en las evaluaciones participativas son muchos, pero en general es una técnica o un método innovador, no es un método transversal, por lo tanto no es mucha la gente que conoce realmente cómo hacerlo, y por lo tanto la capacitación a las personas que lleven a cabo estos procesos es muy importante. Otros retos tienen que ver, por ejemplo, con cómo convocar a las personas que participan en los procesos de evaluación, porque sobre todo en los que son procesos de evaluaciones de más de una vez en el tiempo, es muy difícil que la convocatoria sea estable, es decir, que las personas que vienen a la evaluación también vengan a la evaluación siguiente y que eso le dé también continuidad a ese proceso evaluativo. Me parece que una evaluación participativa se hace un poco más fácil cuando tanto la comunidad participante le da validez al proceso, y eso ocurre cuando las personas participantes se sienten protagonistas de la evaluación. Y también creo que un facilitador es cuando logramos convocar a los distintos actores participantes del programa, la intervención o lo que sea que estamos evaluando, pero que ojalá sean todos los actores, porque a veces dejamos fuera a los actores más institucionales, por ejemplo, y ellos son muy importantes en el proceso. Entonces creo que un facilitador importante es que convoquemos a todos los actores que han estado en el proceso. Las técnicas también son un facilitador en el sentido de que logremos adaptar las técnicas al grupo con el cual estamos trabajando. Me parece que es esencial que logremos adaptar esas técnicas participativas para que realmente potencien y promuevan la participación del grupo. No es lo mismo trabajar con niños, no es lo mismo trabajar con actores de la comunidad, locales o con personas de los municipios, etc. Es decir, tenemos nosotros como evaluadores el desafío de adaptar esas herramientas para que realmente sean un potencial para el proceso de evaluación participativa. Bien, son muy interesantes y muchas las cosas que ha dicho Carlos en este testimonio. Para sintetizar rápidamente, yo he marcado 6 que me parecen muy importantes y que de alguna manera les hemos venido diciendo, pero que tienen que ver con el proceso, ¿no? Uno, la idea de que este es un tipo de evaluación colectiva, plural. Segundo, que las técnicas lúdicas, las dinámicas, las metodologías que utilicemos, que deben estar adaptadas a las condiciones, a las características del grupo, y deben facilitar la motivación, ¿no? Y el involucramiento de múltiples actores. La otra cuestión que dijo ella, el tema de la capacitación, que es muy importante, empezando por los integrantes del equipo de evaluación. Un poco nosotros decíamos los otros días la idea de enséñame a hacerlo, no solamente permíteme participar, sino enséñame cómo, ¿no? Otro de los elementos me parece central es mantener la motivación del equipo y de los participantes durante todo el proceso, y eso va a estar dado en la medida en que ellos sientan que las preguntas de evaluación y los objetivos son pertinentes para sus necesidades, ¿no? Si solamente responde a los intereses, por ejemplo, del donante de un programa, y no a los intereses de los actores locales, probablemente ellos pierdan la motivación.
Y el otro tema es el tema de que no se trata de una evaluación desde los beneficiarios, sino que se involucra también a múltiples actores, no solamente a los beneficiarios, también las instituciones de apoyo, supongamos en el campo educativo otros docentes, o personal no docente o no personal de apoyo en la universidad, es decir, tratar de tener la pluralidad de voces, ¿no? Y finalmente, ella destaca algo que vamos a desarrollar el martes de la semana que viene, que es el papel, el rol y las funciones de la persona que facilita el proceso, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? Bueno, vamos al proceso entonces en sí, para ir cerrando un poco la jornada. Nosotros hemos dividido, y esto está desarrollado en el libro con mucha más profundidad de lo que yo lo voy a presentar ahora, el proceso en fases, ¿no? En básicamente 3 fases, una que es el diseño, la programación, o sea, la planificación de la evaluación en sí, otra fase que tiene que ver con poner en práctica la evaluación, o sea, la realización, y una tercera fase que es el uso de los resultados de la evaluación. Como les ha comentado Pablo, cuando hizo la introducción a evaluación, cada vez más se está exigiendo de las evaluaciones, de todo tipo de evaluaciones, de políticas públicas, de programas, de proyectos, en el sector privado, en el sector de las ONG, que las evaluaciones sean usadas, es decir, que los resultados de las evaluaciones sirvan para mejorar los programas y la consecuente mejora de los programas sirva para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Es decir, que no sea simplemente llenar un formulario o un requisito de evaluación sin que esto tenga algún correlato práctico concreto, ¿no? Por eso la fase de uso en la evaluación participativa para nosotros es también muy importante, ¿no? La primera etapa que hemos definido nosotros, y lo hemos planteado como etapas, pero no quiere decir que sean rígidas, entendemos que puede ser un proceso cíclico, es decir, que se puede ir y volver de una etapa a la otra, es la de constituir el equipo de evaluación, por lo mismo que dijeron varios de ustedes, ¿no? O sea, la idea es que este equipo de evaluación sea quien defina las preguntas de evaluación, los objetivos, a quienes se va a convocar, es decir, que tomen las principales decisiones durante todo el proceso. Por eso es que lo primero que hacemos es ver quiénes van a estar integrados en este equipo de evaluación. La segunda etapa tiene que ver con establecer los objetivos, y para ello las preguntas de evaluación son como una herramienta muy concreta para poder aterrizar esos objetivos, y no tener objetivos tan ambiciosos y tan amplios que sean imposibles de alcanzar con el presupuesto y el tiempo que tengamos en la evaluación. El tercer momento que habíamos identificado nosotros cuando hicimos el ejercicio de pensar en el proceso fue poder identificar las fuentes de información, las herramientas que necesitamos para poder acceder a esa información, que seguramente serán múltiples herramientas combinadas. Seguramente han escuchado hablar de la idea de triangulación, es decir, de poder tener la perspectiva de múltiples actores desde distintas fuentes de información, ¿no? Puede ser una triangulación metodológica, una triangulación de actores, es decir, tratar de tener la pluralidad que mira el mismo objeto, en este caso de evaluación o objeto de estudio, ¿no? Otro de los momentos o de las etapas dentro de la parte de programación es poder planificar los costos y los plazos de la evaluación. Esto es muy importante porque las evaluaciones participativas por lo general son caras y son largas, entonces es muy importante poder definir, bueno, con cuánto dinero vamos a disponer, con cuánto tiempo vamos a disponer, y eso nos va a llevar también a aterrizar qué nivel de participación e involucramiento vamos a tener, qué herramientas vamos a poder desplegar, qué instancias de participación vamos a poder realizar. Ahora con todo el tema de la pandemia, muchas de las instancias que tradicionalmente realizábamos como talleres, reuniones en la comunidad, etcétera, no están siendo posibles, entonces también hay que contemplar esto, ¿no? Y las herramientas virtuales, como sabemos, dejan afuera a mucha gente, entonces, bueno, también eso tiene que ver con la parte de la programación, ¿no? La fase de realización de la evaluación tiene que ver con un proceso de recolección y registro de información que es similar al de cualquier evaluación, ¿no? Serán entrevistas, grupos focales, talleres, vamos a ver que se pueden combinar muchas herramientas, y eso va a depender justamente de qué actores se priorizan para convocar y para conocer su punto de vista respecto de las preguntas de evaluación y los objetivos. La sexta etapa tiene que ver con el análisis de información, y acá hay que ser sincero, es una de las etapas más difíciles
de realizar de manera participativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que son beneficiarios de programas sociales o políticas públicas, por lo general son sectores de escasos recursos, humildes, con escasa capacitación y formación, y entonces cuesta mucho realmente sentarlos a hacer un proceso de análisis de datos y de información muchas veces compleja, ¿no? Entonces acá el papel del facilitador es clave para poder realmente traducir los datos, los contenidos que salen de distintas fuentes de información, para poder realmente que ese análisis de la información sea lo más plural posible. Pero yo reconozco desde mi experiencia que es una de las cuestiones más difíciles de la evaluación participativa. La etapa número 7 tiene que ver con poder transferir los resultados, es decir, cómo vamos a comunicar a distintas audiencias, con distintos formatos, los resultados, digamos, de la evaluación. Para eso vamos a ver, digamos, en el manual, pero también les podemos mandar material adicional, con distintos mecanismos y formas de diseminar o de dar a conocer los resultados. No es lo mismo informarle a un tomador de decisión, a un funcionario, que a la misma comunidad, ¿no? Sobre cuáles han sido los resultados de la evaluación. Otro de las etapas tiene que ver, ya llegando al final, a lo que le llamamos pasar a la acción, es decir, cómo convertimos estos resultados en decisiones que nos ayuden a mejorar la política pública, el programa o el proyecto, ¿no? Y finalmente, la etapa número 9, que es dar seguimiento a las mejoras, es decir, cómo vamos a tratar que desde la evaluación, que muchas veces termina, para muchos la evaluación termina cuando se genera un informe de evaluación. Acá estamos pensando que la evaluación no termine ahí, sino que tenga como algún compromiso con la acción, es decir, algún compromiso con la implementación de las conclusiones o recomendaciones que surgen de la evaluación, y algún seguimiento sobre en qué medida estas recomendaciones han sido o no adoptadas por los tomadores de decisión. Estamos cortos de tiempo, se nos ha ido un poquito el tiempo, nos quedan 10 minutos. Yo voy a tratar de sintetizar o de presentar, aunque lo tengamos que desarrollar un poquito más en profundidad el martes, con lo que nosotros le llamamos la matriz de evaluación. La matriz de la evaluación es como la herramienta clave en el momento de diseño o de programación de la evaluación, ¿no? Esta matriz nos tiene que permitir definir los objetivos de la evaluación, las preguntas de la evaluación. Asumimos que el equipo de evaluación ya se constituyó, el uso que se le va a dar a las respuestas a las preguntas, es decir, el uso que se le va a dar a la información. Esto nos ayuda mucho nos ayuda mucho a definir el uso, nos ayuda a generar preguntas que sean pertinentes, que sean útiles, y no tratar de investigar cuestiones que no son útiles para nadie, ¿no? Las fuentes de información, las herramientas de recolección de información, es decir, cómo vamos a recolectar los datos, y los indicadores. Estos serían como los elementos básicos que una matriz de evaluación debiera tener, ¿no? Respecto de los objetivos, preguntas y el uso, que son los 3 primeros elementos, es lo que me parece a mí que es como el corazón de la evaluación, ¿no? O sea, tener claro entre todos los integrantes del equipo qué queremos lograr en concreto con esta evaluación, qué queremos conocer, para qué lo queremos conocer, a quiénes les resulta pertinente, qué preguntas les vamos a hacer a la intervención. Son preguntas respecto de la eficacia, respecto de la eficiencia, respecto de la participación de los beneficiarios en el programa, respecto de la sostenibilidad de esta intervención en el largo plazo, supongamos que es un programa de seguridad alimentaria, qué va a pasar cuando el programa se retire, la gente va a seguir operando con los resultados de la intervención, es decir, bueno, acá es donde definimos, como yo digo, el corazón de la intervención, ¿no? Las fuentes son dónde vamos a ir a buscar la información para dar respuesta a las preguntas de evaluación. Las herramientas es el cómo. ¿Qué tipo de herramientas vamos a utilizar? Vamos a utilizar talleres, vamos a utilizar grupos focales con especialistas, vamos a hacer una encuesta a una muestra representativa de la comunidad, vamos a hacer juegos de simulación o dinámicas participativas para la gente que no tiene lectoescritura. Bueno, ahí dependerá mucho del contexto, del grupo con el que estemos trabajando, qué herramientas vamos a utilizar. Y los indicadores son aquellas variables o aspectos que nos van a permitir
decir cuánto se ha logrado lo que queríamos lograr, si es el caso de un objetivo, cómo se ha logrado, es decir, nos va a permitir de alguna manera concentrar la mirada en aquellos aspectos más sensibles de la intervención que nos arrojen luz para responder a las preguntas, ¿no? Hay un ejemplo que les quiero comentar, digamos, pero lo voy a pasar de largo ahora, por cuestiones de tiempo, y lo vamos a concretar en la próxima sesión, que es sobre el caso que vamos a contar de Costa Rica, y vamos a compartir la matriz de evaluación que se realizó para esta ocasión. Pero sí, para ir cerrando, una cuestión clave, yo decía que era la pregunta de evaluación, ¿no? Una de las herramientas que me parece clave para construir preguntas de evaluación es, de manera participativa, es esta herramienta que diseñamos con Juan Sanz, que le llamamos así, ¿qué evaluamos?, ¿no? Y es un juego, una dinámica, para poder facilitar la construcción de preguntas de evaluación de manera participativa entre todos los integrantes del equipo, ¿no? Este es una carpeta, un folder, que se presenta así. Adentro tiene un instructivo que explica de alguna manera las reglas del juego, pero las reglas del juego se pueden adaptar a cada contexto. Y el tablero, tiene un tablero de juego que es como este que se ve acá. En este caso es un tablero más guiado, podríamos decir, donde hay 6 casilleros, y cada uno de estos casilleros hace referencia a distintos aspectos que uno podría hacer preguntas de una intervención. Por ejemplo, el 1 es el casillero sobre pertinencia y oportunidad de la intervención, el 2 sobre eficacia y eficiencia de la intervención, el 3 sobre las lecciones aprendidas a partir del programa, el 4 sobre impacto, el 5 sobre sostenibilidad y el 6 sobre participación de la población objetivo del programa. Entonces, a medida que se va desarrollando el juego, cada jugador de los miembros del equipo tira el dado y según el número que le sale trata de ensayar una pregunta que dé respuesta a ese aspecto de la intervención, ¿no? Entonces así se logra construir un conjunto de preguntas donde todos han participado. Bueno, y después hay un proceso de selección y consenso que va a depender mucho del tipo de grupo, de las características del equipo de evaluación, etc. Esta herramienta tiene varias versiones, se ha ido adaptando según la situación en la que se ha usado, y está disponible en la página de Eval Participativa para bajarla y adaptarla, digamos, en función de las necesidades. Pero realmente es muy, muy útil porque permite construir las preguntas de evaluación y avanzar en el diseño de la matriz de manera participativa, ¿no? Acá un par de ejemplos. Este es el juego utilizado con el programa Servicio País, en Chile, con el cual hicimos la evaluación de 2 experiencias, hace 3 años, justo un poquito antes de la pandemia, y ahí están trabajando los integrantes del equipo de evaluación definiendo las preguntas que iban a desarrollar después como guía de evaluación. Y este es otro caso de una organización internacional que se llama Techo, donde se hicieron 6 evaluaciones de 6 experiencias distintas en 6 países distintos, y se construyeron las preguntas en un equipo de evaluación internacional, digamos, también utilizando la misma dinámica, ¿no? Fruto, digamos, de este proceso, en un taller que duró, bueno, un taller de 5 días que se hizo en Santiago de Chile, acá se ven en la pared las grandes matrices que fueron construyendo los equipos de evaluación, ¿no? Básicamente, ahí voy a agregar porque no se nota bien, había un conjunto de preguntas de evaluación, los criterios a los que estas preguntas respondían, criterios de pertinencia, de eficacia, eficiencia, sostenibilidad, etc. El para qué, es decir, para qué era interesante responder esa pregunta y a quiénes o para quiénes, es decir, a quiénes les iba a resultar útil esta información, ¿no? También se definieron las fuentes y herramientas de información y los indicadores. Básicamente, eso llevó un proceso de 2 días de discusión, pero fue muy útil porque permitió que las evaluaciones estuviesen como muy orientadas, digamos, durante todo el proceso, ¿no? Bueno, varias de estas experiencias están documentadas también en la página, en la sección recursos de evaluación participativa. Entonces, esto lo voy a pasar, pero para concluir, lo vamos a ver en más detalle la próxima sesión. Básicamente esto, ¿no? O sea, resaltar
que para el proceso es muy importante capacitar a los integrantes del equipo para que puedan acompañar durante todo el proceso el desarrollo de la evaluación. Disculpen que fui muy rápido, pero bueno, nos quedan apenas unos minutos y tampoco quería abusar del tiempo de ustedes. Y bueno, vamos a tener tiempo de volver y sobre todo responder preguntas o inquietudes que surjan, digamos, respecto al proceso, ¿no? Bien. Esteban, antes de que le demos el paso a Jutta para cerrar, ¿podrías compartir la filmina de las etapas y las distintas fases, que me parece que es un poco lo que hemos trabajado más en el día de hoy, que lo trabajamos grupalmente, y yo creo que si podemos irnos con esa imagen y con alguna de las comentarios que han ido surgiendo, yo creo que nos va a ayudar a retomar en la próxima sesión, ¿no? O sea, hoy hemos querido ya presentar los distintos pasos que van conformando el trabajo alrededor de la evaluación participativa. Como comentábamos en uno de los grupos, podríamos tener algunas, sobre todo si uno comienza definiendo con mayor certeza en la primera fase, como que todo resulta más tranquilo en las fases siguientes, ¿no? O sea, generalmente la fase de uso hemos coincidido todos los grupos, en la fase de realización también, y hemos tenido algunas idas y vueltas alrededor de la fase de programación. Pero reforzando una de las ideas que tuvo Esteban, lo que algunos grupos no sabían bien cómo ubicar, que aparece acá como etapa 1 y etapa 2, que tiene que ver con el equipo de investigación, aquellos que van a llevar adelante la investigación, y la centralidad de las preguntas de investigación, que va a ser lo que va a desencadenar todo el resto del proceso. Entonces, eso se vuelca en gran medida en lo que hemos visto recién en esa matriz de evaluación y que vamos a retomar en la sesión siguiente. Entonces, a mí me parece que podemos ir cerrando el día de hoy con una mirada general a este proceso de la evaluación participativa, que tiene elementos muy comunes a todo proceso de evaluación y tiene momentos muy particulares, y pensar también en la centralidad que tiene esta constitución del equipo en relación a la definición de las preguntas. También eso nos va a dar pie para pensar cuál es el rol del agente externo, del evaluador externo de una experiencia que como facilitador vamos a desarrollar con mayor detalle en la próxima sesión. Con esta imagen yo creo que podemos ir cerrando y le daría el paso a Jutta para hacer un cierre de estos 2 días de encuentro y que nos puedan dar algunas pistas a partir de sus opiniones y votación para ver cómo retomamos la semana próxima. Adelante, Jutta. Gracias, Pablo. Gracias, Esteban. Gracias a todos y todas. Sí queremos darles la opción de que nos comparten un poco su evaluación de estos 2 días y que nos den unas pautas para la siguiente semana, a ver cómo podemos mejorar las siguientes sesiones. Entonces les compartimos aquí el link en el chat que dice que para otro Mentimeter, si por favor lo pueden abrir dando clic a este vínculo que les acabo de compartir y que contesten ahí las preguntas, las opciones. Y les voy a compartir luego cómo se puede ver. Estas son las preguntas en general. ¿Qué ajustes te gustaría que hagamos en la próxima semana? Entonces, ya están votando poco a poquito, perfecto. El lado derecho es que estuvo muy bien o al lado izquierdo, por favor, mejórenlo. Pueden corregir, pueden cambiar su votación. Si hay que mejorarlo, denle más hacia la izquierda, más hacia el valor más bajo. Y es anónimo, no pasa nada. Lo que nos interesa, por favor, es su opinión.
para que podamos mejorar. Ya tenemos 10 votaciones. Ahorita, antes de que se los muestre, vamos, ¿cuántos somos? Como 20. Entonces faltan unos más. ¿Todos pudieron acceder? Sí, parece que sí. Muy bien. Todavía están llegando votos. Ya tenemos 16, perfecto. 18, ya casi. La pregunta que yo quería responder no está presente. ¿No está ahí la pregunta? No. ¿Cuál era? ¿Quiere que esta capacitación se haga de manera presencial en Medellín? ¡Sí! ¿Y que después nos vamos a tomar una cervecita? ¡Sí! ¿Cómo dicen? ¿Un tinto? No. El café. Tinto, pero ese es para el taller. Ah, es un café, tintico. no es un vino tinto. Entonces. No, No es el vino tinto. Un O tintico. en Argentina, o la hacemos en Argentina. Ok, pues ya se los puedo compartir. Si ya lo ven, entonces efectivamente parece que la puntualidad estuvo muy buena. No hay que mejorarla tanto. Aumentar el tiempo de receso, pues se puede aumentar un poquitito más, parece. Favorecer más la participación de todos y todas. Eso sí está en un valor de los más bajos todavía. Hay que mejorar este aspecto. Dejar más tiempo para preguntas y comentarios. También hay oportunidad para mejora. Simplificar, me mareé con tanta dinámica. Bueno, sí, estuvo más o menos bien. Brindar más teoría. Esto parece que no hace tanta falta. Y procurar que haya más interacción entre ustedes, ¿no? Esto ahí también buscamos en las siguientes 2 sesiones que también vamos a ir más a la práctica, que esto se vaya a mejorar. Pues muchas gracias por sus opiniones, por su compartir, por su aguante y Esteban, Pablo, nos van a cerrar, por favor. Muchas gracias. Bien, muy bien. Entonces ya tenemos nuestra próxima reunión el martes de la semana que viene, el mismo horario que el día de hoy, 4 de la tarde en Colombia y 6 de la tarde por acá en Argentina. Vamos a continuar trabajando sobre el proceso, vamos a retomar algún aspecto de lo que Esteban presentó el día de hoy y avanzar ya sobre algunas cuestiones de facilitación. Si podemos, con nuestra esperanza sería que en la próxima sesión del martes poder ya presentar con más detalle un caso concreto de evaluación participativa. Si no nos diera el tiempo, no se preocupen que eso es algo que queremos priorizar y que no va a faltar, aunque fuera en la última sesión. Pero nos interesaría muchísimo que todos estos elementos que estamos presentando parcialmente por ahora puedan ustedes verlo con el cable a tierra y con el caso concreto que estaríamos presentando. No sé si algo más, Esteban, si no ya nos vamos despidiendo. Básicamente eso, y bueno, las y los invitamos nuevamente a suscribirse a la página de Participativa. Hoy acabamos de publicar una interesante nota sobre los juegos como una herramienta de evaluación, los juegos didácticos, y bueno, así vamos generando y compartiendo en comunidad, así que ya son parte de la comunidad de Participativa, así que bienvenidas a sumarse. Y nos vemos el martes. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Buen fin de semana. Gracias. Bien.